La historia de Zeke. Reconozco que es un poco usual que el autor inserte su propia historia. Lo hago debido a que honestamente creo que mi historia es su historia. Creo que he experimentado sus sentimientos y que muchas personas comparten mis antiguos temores, fracasos y frustraciones de manera que mi historia le dará a muchos de ustedes esperanza real, con credibilidad. En la edición original de este libro inserté mi historia en el párrafo de la autoimagen. Sin embargo, al pasar el tiempo se hizo más y más claro que la historia cabría mejor entre los segmentos de autoimagen y su relación con otros. Mi ascenso por la escalera se inició cuando cambié mi autoimagen, debido a que otras personas no proporcionó la chispa. Estoy convencido de que esta historia servirá como un puente entre su propia imagen y su relación con los demás. Fui uno de 12 hijos. Mi padre murió en 1932, justo en el punto máximo de la depresión, dejando a mi madre con 5 hijos demasiado pequeños para trabajar. Afortunadamente, mi madre era una cristiana dedicada que nos dio amor incondicional y nos enseñó que si confiábamos en el Señor, trabajábamos duro e intentábamos nuestro máximo esfuerzo, todo saldría bien. Por lo que hace a la educación formal, incluyó el 5.º grado para indudablemente se graduó con honores en la Universidad de la Vida. Fue una de las personas más amadas y respetadas en el pequeño poblado de Yazoo City, Mississippi, mucho después de que fuera demasiado grande para tener ingresos económicos directos. Todavía podía ir al banco a pedir cualquier cantidad que necesitara. Con solo firmarla, jamás comprometió su amor por el Señor ni su amor por la verdad. Todo era blanco o negro. No conocía los grises. Con frecuencia decía que un huevo jamás era casi blanco, o estaba fresco o podrido, o era verdad o era mentira. Para ella no había arreglos ni con verdad ni con principios. Con frecuencia nos saturaba con pequeños sermoncillos de una oración incluyendo gemas tales como: no es importante quién tiene la razón, lo importante es lo que está correcto. Las personas que no apoyan algo caerá por cualquier cosa. Di la verdad y hazlo siempre, sin importar su costo. Pues quien esconde el mal que hace no deja de hacer el mal. Después de que nacieran nuestros hijos, sus sermoncillos fueron: hijo, tus hijos ponen más atención a lo que haces que a lo que dices. Y si pones el ejemplo, no tendrás que fijar las reglas. 40 centavos adicionales. Una historia simple ilustra su filosofía de niño cuando trabajaba en un almacén de víveres del sábado de 7:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Percibía la magnífica suma de 75 centavos. Después de algunos meses se me ofreció un trabajo en una cafetería local. En este trabajo mi horario sería de las 10 de la mañana hasta la medianoche. Las horas de trabajo serían menos y la paga sería de $1.5 al día. Yo quería cambiarme. En la actualidad, le sería imposible imaginarse el valor de los 40 centavos adicionales, pero en un poblado rural de Mississippi en 1939 representaba mucho dinero para un niño tan pequeño. Mi madre ni siquiera consideró el permitirme hacer el cambio, y puedo agregar que yo jamás contemplé el ir contra sus deseos. La razón de que no dejara cambiarme fue simple. El dueño del almacén de víveres era un cristiano dedicado llamado John R. Anderson. Como mi madre me lo decía, los 40 centavos no eran importantes. La influencia de John Anderson jamás podría medirse en dinero. Ella enfatizaba el hecho de que no conocía al administrador de la cafetería, aunque fuera bueno. Ella amaba demasiado a su hijo para dejarle trabajar en un lugar donde el patrón era de localidad desconocida. También había oído rumores de que vendía cerveza en la cafetería. Tomó su decisión, y fue definitiva por la que a ella se refería, ya que había demostrado amor
imbuido obediencia desde el nacimiento, me era natural respetar los deseos. Un cajero en un almacén de víveres, con una madre que me amaba lo suficiente para decir no a mis caprichos. Yo tenía la ventaja no solo de tener una madre amante, sino de tener un padre interesado, cuidadoso, suplente en la persona del señor Anderson. Este es el medio en que salí. Trabajé en el almacén de víveres desde que estaba en el 5º grado hasta después de terminar el 11º grado. Entré a la tienda como cajero, sin embargo, no se impresione con el título, pues solo quería decir que movía las cajas cuando barría. Durante mi último año en la secundaria, fui a la siguiente tienda a trabajar para personas que habían sido gerentes de la tienda propiedad del señor Anderson. Su nombre es Walton Hagen, y también era un magnífico hombre que se interesó personalmente por mí. Había comprado la carnicería vecina al almacén. Poco después de mi graduación, me enrolé en la Fuerza Naval. La noche antes de que saliera a cumplir mi servicio, el señor Hagen se llamó para una última plática y darme consejos. Me invitó a regresar. Después de darme de baja del consejo, me invitó a regresar después de darme baja del servicio a su tienda. Francamente no me interesaba demasiado la perspectiva debido a que a trabajar aproximadamente 75 horas semanales y recibir un total de $30, el señor Hagen explicó que si regresaba a trabajar durante 2 años para él y aprendía completamente el negocio, me ayudaría a tener mi propia carnicería. Sin embargo, lo que realmente me interesó fue cuando me mostró sus percepciones netas del año anterior. $5,117. Recuerde que las cosas en 1944 no eran iguales que hoy día. No podría creer que pudiera ganar tanto dinero en un año. Me aseguró que era cierto y que yo podría hacer igual. El 1 de julio de 1944 salí de Yazoo City, Mississippi, para ingresar en la Marina. Al terminar la guerra, volvería y abriría una carnicería para ganar $5,117 en un solo año. Mientras estuve en la Marina, conocí y me enamoré de Jean Abernathy de Jackson, Mississippi. Durante 29 maravillosos años ha sido mi esposa y mi vida. Después de darme de baja, ingresé en la Universidad de California del Sur y me ganaba la vida vendiendo sándwich en los dormitorios durante la noche. Me fue bastante bien durante el año escolar normal, pero el negocio decayó durante los meses del verano. Un día Jean vio un anuncio en el periódico solicitando un vendedor por $10,000 anuales. Sentí que era bastante coincidencia que tuviera una plaza para un individuo por $10,000, debido a que anteriormente habíamos calculado que necesitábamos esa cantidad. Pedí una cita y me presenté para una entrevista. Volví a casa sumamente emocionada y le dije a mi esposa que yo tenía empleo y que pronto ganaría $10,000 anuales. Ella también se emocionó y quiso saber cuándo comenzábamos. Le expliqué que el individuo dijo que se mantendría en comunicación. En esta etapa de mi vida era tan inocente que creía honestamente que el trabajo era mío. Un mes después, cuando todavía no recibía noticias relativas al trabajo, escribí una carta reafirmando mi interés y preguntando cuándo comenzaría a trabajar. Su respuesta fue expresada en forma directa. Creían que yo no podía vender. Persistí y finalmente, después de otro mes, estuvieron de acuerdo en mandarme a la escuela de entrenamiento. Sin embargo, expresaron claramente que no estaban obligados a darme el trabajo si al final del curso sentía que yo no podía vender. El trabajo era vender utensilios de cocina y la paga era una base a comisiones. Después del entrenamiento me dieron la oportunidad durante los 2,5 años siguientes. A pesar de mucha ayuda de mi gerente de ventas, Bill Crawford, todo lo que hice fue demostrar que todos habían tenido razón. No me comprendan mal. Esto no quiere decir que yo no vendiera mucho, porque sí lo hice. Vendí mi auto inmobiliario,
lo único que impide que esta última línea sea verdaderamente divertida, al menos para mí, a su estrecha relación con la verdad. No se ahoga por caer al agua. No me importa cuán quebrado está o haya estado. Honestamente no creo que yo he estado más quebrado. No importa cuán desanimado o abatido haya estado o esté actualmente. Creo honestamente que yo he estado más desanimado y hundido más profundamente. Mi buen amigo Covert Robert, cuya habilidad como conferencista y adiestrador de ventas solo está opacada por sus características como ser humano, dice que muchos en esta observación no se ahoga por caer al agua, solo se ahoga si se queda ahí. También dice, está bien bajar, pero no contra uno mismo. Usted no está derrotado por el hecho de ser golpeado, solo se derrota si se mantiene abajo. Personalmente, creo que abandoné mi carrera de ventas mentalmente, tantas veces como cualquier persona que lea este libro haya pensado en abandonar cualquier proyecto que realice. Era desalentador estar en quiebra, endeudado, incierto de lo que estaba haciendo y sin realmente saber de un día u otro si me hundiera o nadaría. En estos tiempos, cuando es tan extremadamente importante la fe en algo más grande que usted mismo, algo muy significativo para mí también fue el ejemplo de mi madre de valor, dedicación y persistencia que sirvieron como una maravillosa guía de inspiración. Tendré que admitir que a veces pensé serias dificultades y que era el desaliento una compañía constante. Con frecuencia tenía que comprar solamente 50 centavos de gasolina y si además cometía un error tenía que regresar 1 o 2 artículos. Cuando nació nuestra primera hija, la cuenta del hospital solo fue por $64. El problema era que no los teníamos. Tuve que hacer 2 ventas para obtener el dinero para pagar el importe. Estábamos en quiebra debido a que mi imagen era pobre y mis habilidades como vendedor eran cuestionables. Cuando mucho para ilustrar esto y dar estímulo a todos a los vendedores que flaquean. Enseguida relató un incidente de ineptitud verdadero de mi libro, que debería dar gran estímulo a cualquiera que tenga suficiente iniciativa para salir de una cabina telefónica sin instrucciones estrictas. Algunos vendedores experimentados realizaban cenas que verdaderamente consistían en demostraciones de grupo, de manera que decidí intentar lo mismo. Mi primera demostración en cena fue con la señora B.C. Moore, que vivía en High Street, número 2210 Columbus. Asistieron 2 prospectos de clientes, al señor y señora Clarence Spence y el señor y señora M.P. Gates. Al concluir la demostración, ambos prospectos dieron una docena de razones por las que no deberían de comprar, aunque ambos terminaron diciendo, lo compro. En este punto, cualquier vendedor, en su juicio, especialmente si está en quiebra, hubiera escrito los pedidos y cobrado su comisión. Empeoró. Yo salí de la casa debido a que tenía otra cita y ya me había retrasado. Más tarde hice la venta, pero me pregunto cuántos de ustedes en sus días más torpes y grises hubieran realizado una cosa tan tonta. Si mi amigo lector, estoy convencido de que usted tiene esperanzas. Usted puede ser algo grande. Después de 2.5 años de un éxito de ventas por menos que abrumador, honradamente, ni siquiera era un éxito abrumador. El cuadro cambió dramáticamente y mi carrera dio un giro de 180 grados. He aquí la historia. Asistí a una sesión de entrenamiento de una noche completa en Charlotte, Carolina del Norte, dirigida por P.C. Merle de Nashville, Tennessee. Aunque fue una buena sesión, ya hace mucho tiempo que he olvidado las técnicas específicas que aprendí. Más tarde esa noche manejé de vuelta a mi casa a Lancaster,
Carolina del Sur para realizar una demostración de cena. Llegué bastante tarde a casa y tardé más en meterme a la cama. Entonces nuestra bebida nos tuvo despiertos casi el resto de la noche. A las 5:30 am sonó la alarma del despertador y por hábito salté de la cama. Vivíamos en un pequeño departamento en una planta alta sobre un almacén de víveres. Más despiertos que dormidos, me asomé por la ventana y vi la nieve caer. Ya habían unos 25 centímetros de nieve en el piso y mi automóvil Crossley no tenía calefacción. Hice lo que cualquier humano inteligente hubiera hecho esa mañana. Me arrastré de vuelta a la cama. Mientras estaba ahí, me di cuenta de que jamás había faltado ni llegado tarde a una reunión de ventas. También me vinieron a la mente las palabras de mi madre. Cuando trabajas para alguien, trabajas totalmente. Si no lo puedes dar todo lo que tienes, entonces debes renunciar. La Biblia dice: quisiera que fuerais frío o caliente, pero debido a que sois tibio, os escupiré de la boca. Por tanto, a tropezones salí de la cama e hice el helado viaje hasta Charlotte, Carolina del Norte, donde comenzaría una vida totalmente nueva para mí. Al concluir la sesión de entrenamiento, el señor Maryland me apartó discretamente y dijo: ¿Sabes, Sid? Te he estado observando durante 2 y medio años y jamás he visto tal desperdicio. ¿Cierto? Amigo, eso captará su atención. Algo asustado le pregunté y él me explicó: tienes mucha habilidad, podrías ser un individuo grandioso e incluso quizás el campeón natural. Por supuesto, me sentí halagado pero un poco escéptico, de manera que le pregunté si lo decía sinceramente. Me aseguró: sí, no me cabe duda de que si realmente trabajaras y comenzaras a creer en ti, podrías llegar hasta la cumbre. A decir verdad, me quedé abrumado cuando finalmente capté el sentido de estas palabras. Tiene que comprender mis antecesores para apreciar lo que me significaron. De niño era relativamente pequeño y pesaba menos de 55 kilos, ya vestido cuando entré al último grado de la secundaria. Durante casi todo el tiempo, a partir del 5.º grado, yo había trabajado después de las horas de clase y los sábados también, de manera que no había sido un deportista activo. Además de ser pequeño y lento, también estaba atemorizado. Jamás pedí una cita a ninguna joven, sino hasta cumplir los 17 años, y entonces fue una cita a ciegas que alguien me preparó. Mi imagen propia era de la del individuo chiquito proveniente de un poblado chiquito, que algún día volvería a ese pobladito para ganar $5,117 en un solo año. Y repentinamente encaré a un hombre a quien yo admiraba y respetaba, que me decía: podría ser alguien grande. Afortunadamente creí en el señor Marlett y comencé a pensar como un campeón, a actuar como campeón, a verme como un campeón, a desenvolverme como un campeón. El éxito es fácil, una vida que se cree. El señor Marlett no me enseñó muchas técnicas de ventas, pero antes de terminar el año, yo era el segundo vendedor del país en una compañía con más de 7,000 vendedores. Cambié mi humilde Crossley por un auto lujoso y que la califiqué para un magnífico ascenso. El siguiente año fui uno de los gerentes con mayor sueldo en Estados Unidos. Más tarde me convertí en un supervisor de división más joven del país. Efectivamente, le debo mucho al P.C. Marlett, tanto así que jamás hago una presentación sin pedirle a Dios que me convierta hoy en un P.C. Marlett. Esa fue mi oración durante todo el tiempo que escribí este libro. P.C. me ayudó a dejar de verme como el individuo chiquito del poblado chiquito luchando por salir. Me indujo a verme como alguien especial que tenía algo que ofrecer a otros. Después de mi encuentro con P.C. Marlett, no adquirí repetidamente todo un conjunto de habilidades de ventas. Tampoco mi
coeficiente de inteligencia saltó 50 puntos. El señor Marley me convenció de que yo ya tenía la habilidad para lograr el éxito. Me dio algo por qué vivir y la confianza de utilizar lo que ya tenía. Si no le hubiera creído, su mensaje no hubiera tenido impacto en mi vida. Espero que me crea cuando le digo que usted también es alguien especial. Creo que usted está aquí para tener éxito, ser feliz, sano y lograr objetivos valiosos. Usted fue diseñado para para alcanzar el éxito y dotado con la semilla de la grandeza. Ha sucedido muchas cosas desde aquel encuentro remoto con el señor Marley, pero esa ocasión marcó un punto notable de mi vida. Esto no implica que todo me ha sido favorable. Desde aquella fecha, en realidad, hubo un periodo de casi 10 años en que me constituí en una generalidad ambulante y tuve altas y bajas. Sin embargo, la puerta de la oportunidad se había abierto con suficiente frecuencia para permitirme escribir este libro, escribir otros dos, presentarme en una docena de películas comerciales y hacer que algunas de mis obras se tradujeran al francés, alemán y japonés. He recorrido más de 3 millones de kilómetros presentándome en conferencias en mi país y en el extranjero ante organizaciones que consistieron en un grupo de estudios, organizaciones de ventas, iglesias, destacados equipos de béisbol de ligas mayores y cámaras de comercio. He hecho presentaciones en la misma plataforma con ciudadanos norteamericanos destacados como Norman Vincent, Ronald Reagan, General Champier, James Hart, varios congresistas y senadores norteamericanos, la estrella olímpica Bo Richards, el Dr. Kenny McFarland y otros. Mencionó todo esto para asegurarle que usted también puede comenzar en donde está, con lo que tiene y repartirse una mayor tajada de la vida. Hay muchos factores y personas que participan en la historia de la vida de cualquiera, pero el impacto que tuvo P.C. Marley en mi vida no pudo enfatizarse con exageración. Es increíble, al menos para mí, que toda nuestra conversación duró menos de 5 minutos y que solo consistió en unas pocas docenas de palabras. Por eso he declarado enfáticamente que una imagen no vale lo que 10,000 palabras. Ya que ahora usted se quiere a sí mismo como es, cada día está afirmando más sólidamente su imagen propia. Este capítulo es el punto que le permite moverse fácilmente, de aceptarse usted a aceptar a otros.